Esta es una historia basada en el testimonio real de Taysir Abu Saada, conocido como TAS, un ex francotirador de la Organización para la Liberación de Palestina que sirvió directamente bajo las órdenes de Yasser Arafat. Un viaje imposible, del odio más profundo al amor más transformador. Prepárate para presenciar la grandeza de Dios en la vida de un hombre que alguna vez planeó destruir, pero fue elegido para reconciliar. Imagina a un hombre sosteniendo un rifle de precisión Simonov, recostado en posición de tiro, ojo en la mira, dedo en el gatillo. Ese hombre no siente remordimiento, no siente lástima. Siente solo una cosa: odio. Odio hacia los judíos, odio por todo lo que representa Israel, y está listo para apretar el gatillo. Ahora imagina a ese mismo hombre, años después, de rodillas en una sala de interrogatorio en Israel, rodeado de soldados armados, diciendo: «Vine aquí porque me hice cristiano. Tengo que arreglar las cosas. Tengo que pedir perdón». Ese hombre soy yo. Y el trayecto entre esos dos momentos es imposible, humanamente imposible. Mi nombre es Taz Saada. Nací en Gaza. Me criaron para odiar. Me entrenaron para matar. A los 17 años sostuve mi primera AK-47 y fue amor a primera vista. Me convertí en francotirador de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Chofer personal de Yasser Arafat. Estaba en el epicentro del conflicto más antiguo del mundo, y estaba absolutamente convencido de que estaba del lado correcto. Pero Dios tenía otros planes. Planes que involucraban a un estadounidense amable llamado Charlie. Una Biblia abierta en Juan capítulo 1. Una luz tan poderosa que me derribó. Y una voz que dijo: «Yo soy la verdad, el camino y la vida». Lo que vas a escuchar ahora no es solo la historia de un hombre que cambió de bando. No es la historia de alguien que abandonó sus creencias por conveniencia. Es la historia de una transformación tan radical, tan profunda, tan imposible, que solo puede explicarse de una manera: Dios. Porque solo Dios puede tomar un corazón lleno de odio y llenarlo de amor. Solo Dios puede transformar a un asesino en pacificador. Solo Dios puede hacer que un palestino que soñaba con destruir Israel ore por la bendición de Jerusalén. Y si Él hizo eso conmigo, imagina lo que puede hacer contigo. Acompáñame en este viaje. Nací en Gaza en 1951, pero Gaza no era mi verdadero hogar. Mi verdadero hogar era Jaffa. Mis padres siempre me hablaban de Jaffa, del edificio más alto de la ciudad que pertenecía a mi familia, del naranjal que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con frutas tan dulces que perfumaban el aire incluso antes de acercarse a los árboles, de su vida, antes de 1948, antes de la guerra, antes de que todo cambiara. Mi padre era un hombre importante en Jaffa. Tenía propiedades, negocios y respeto. Pero cuando comenzó la guerra, los líderes árabes lanzaron un llamado: «Váyanse temporalmente. Expulsaremos a los judíos y regresarán en unos días». Mis padres lo creyeron. Agarraron lo que pudieron y huyeron a Gaza. Se suponía que sería temporal, solo unos días. Pero los árabes perdieron la guerra. Y esos pocos días se convirtieron en una eternidad. Crecí escuchando estas historias. Crecí mirando hacia el norte, hacia Jaffa, imaginando el naranjal que nunca vi, el edificio alto que nunca subí, la vida que me robaron incluso antes de nacer. Y crecí escuchando quién era el culpable de todo esto: los judíos. Nos robaron la tierra, Taz, decía mi padre. Expulsaron a nuestra gente, destruyeron nuestras vidas. Esas palabras se sembraron en mi corazón como semillas, y en Gaza, rodeada de campos de refugiados, rodeada de familias que lo habían perdido, todo como la mía, esas semillas encontraron tierra fértil, odio, puro y profundo. La vida en Gaza era asfixiante, no por falta de espacio, sino por falta de esperanza. Mirábamos al horizonte y sabíamos que nunca volveríamos a casa. Éramos refugiados, desplazados.
personas sin hogar. Por eso mi padre decidió mudarse con la familia a Arabia Saudita cuando yo era niño. Tenía contactos, negocios y la oportunidad de reconstruir la vida que había perdido. Más tarde, nos mudamos a Qatar. Pero si Gaza fue difícil, Arabia Saudita y Qatar fueron humillantes. Los saudíes y cataríes nos miraban a los palestinos con desprecio. En las calles, en la escuela, en todas partes, oía la misma acusación. «¿Vendiste tu tierra a los judíos? ¿Ahora vienes a vivir en la nuestra?» Ardía. Ardía más caliente que el sol del desierto, porque no era cierto. Mis padres no habían vendido nada. Los expulsaron. Pero nadie nos escuchaba. Para ellos éramos traidores, cobardes, y por mucho que lo explicáramos, la vergüenza se nos pegaba como arena después de una tormenta. Era solo un niño, pero ya llevaba un peso inmenso sobre mis hombros. El peso de la injusticia, el peso de la humillación, el peso del odio. Y ese peso siguió creciendo. En la escuela, los profesores reforzaban todo lo que escuchaba en casa. Israel era el enemigo. Los judíos eran invasores. Nos habían robado nuestra tierra y era nuestro deber sagrado reclamarla. Absorbí cada palabra. Por la noche, acostado en la cama, imaginé Jaffa. Me imaginé caminando por las calles que mi padre me había descrito. Me imaginé subiendo al edificio de apartamentos de mi familia y contemplando el naranjal. Y luego imaginé a los soldados israelíes destruyéndolo todo, quemando los árboles, derribando el edificio, expulsando a mi familia, y me juré a mí mismo: un día les haré pagar por esto. El odio no era solo un sentimiento, era mi identidad, era quien era yo. Taz, la Palestina. Taz, la refugiada. Taz, la que nunca olvidaría, la que nunca perdonaría. Pero en Qatar ocurrió algo que lo cambió todo. Mi padre había vuelto a ser un empresario exitoso. Tenía dinero, influencia y contactos importantes. Y uno de esos contactos era Yasser Arafat. Arafat estaba construyendo Fatah, el movimiento de liberación de Palestina. Y siempre que visitaba Qatar, venía a nuestra casa, porque mi padre era uno de los mayores donantes del movimiento. La primera vez que vi a Arafat, debía de tener 12 o 13 años. Entró en nuestra casa con esa distintiva kefille en la cabeza, rodeado de hombres serios, y mi corazón se aceleró. Ese hombre no era solo un líder, era esperanza, la promesa de que algún día volveríamos a casa, de que algún día Palestina sería libre. Él era mi héroe. Recuerdo estar sentado en un rincón de la habitación, en silencio, observándolo hablar con mi padre sobre estrategia, sobre la lucha, sobre el futuro de Palestina. Cada palabra que salía de su boca me llegaba al corazón como fuego. «Recuperaremos nuestra tierra», dijo con convicción. «Pero se necesitan hombres valientes, hombres dispuestos a luchar, hombres dispuestos a dar la vida por la causa». Quería ser uno de esos hombres. Quería demostrar que no era un cobarde, que no se había vendido, que estaba dispuesto a morir por Palestina si era necesario. Arafat notó mi mirada. Me sonrió, me puso la mano en el hombro y dijo: «Este chico tiene fuego en la mirada. Algún día luchará con nosotros». En ese momento, mi destino quedó sellado, o eso pensé. Pasaron los años. Me convertí en una adolescente rebelde, inquieta y colérica. Mi padre intentó que siguiera estudiando, que me concentrara en mis estudios y que me preparara para hacerme cargo del negocio familiar. Pero no podía pensar en nada más que en la pelea, la causa, la venganza. Y luego llegó 1967, la Guerra de los 6 días. Cuando empezó la guerra, todos pensábamos que sería rápida. Los ejércitos árabes eran más grandes, tenían más armas, más soldados, más de todo. Israel era pequeño, estaba rodeado y sin ninguna posibilidad. Íbamos a aplastarlos. Íbamos a recuperar Palestina. Íbamos a volver a casa. Recuerdo escuchar las noticias en la radio con mi padre. Las primeras horas parecían prometedoras, pero luego,
Todo se vino abajo. En 6 días. Solo 6 días. Israel no solo ganó. Humilló a los ejércitos árabes, se apoderó de Gaza, Cisjordania, los altos del Golán y el Sinaí. Fue una derrota tan devastadora, tan completa, que parecía imposible. ¿Cómo? ¿Cómo éramos más grandes, más fuertes, más preparados, y aún así perdimos? ¿Cómo permitió Dios que esto sucediera? Tuve un colapso emocional. Encerrado en mi habitación, lloré de rabia. Golpeé las paredes, grité hasta quedarme sin voz, porque esto no era solo una derrota militar, era la muerte de la esperanza. Era la confirmación de que quizá nunca regresaríamos a Jaffa, de que quizá nunca recuperaríamos nuestra tierra. Y ese odio que ya ardía en mí, estalló en llamas. Nuestros líderes nos han traicionado, pensé. Se vendieron. Son débiles, cobardes e incompetentes. Ya no podía confiar en ellos. Ya no podía esperar a que alguien luchara por mí. Si quisiera justicia, si quisiera venganza, si quisiera recuperar lo que es mío, tendría que hacerlo con mis propias manos. Tenía 16 años cuando tomé la decisión. No se lo dije a mi padre. No se lo dije a mi madre. No se lo dije a nadie. Una noche, agarré el poco dinero que tenía y algo de ropa, y salí de casa sin hacer ruido. Crucé la frontera con Siria, porque sabía que allí era donde Fatah reclutaba y entrenaba combatientes. Cuando llegué al campamento, sucio, cansado, pero con fuego en los ojos, un comandante me detuvo. «¿Qué quieres aquí, muchacho?» Lo miré directamente a los ojos y le dije, «Quiero luchar, quiero un arma, y quiero matar judíos». Sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que reconocía el odio al verlo. «Bienvenido a Fatah». El campo de entrenamiento de Fatah en Siria no se parecía en nada a lo que imaginaba. No había banderas ondeando al viento. No hubo discursos inspiradores. No había la gloria que vi en las películas. Solo había polvo, un calor insoportable y hombres de rostros severos que parecían haber olvidado cómo sonreír. Pero no me importó. Porque por fin estaba haciendo algo. Por fin. No era solo una refugiada, una persona desplazada, alguien que solo sabía quejarse de la vida que había perdido. Me estaba convirtiendo en una guerrera. Al principio, el entrenamiento era brutal. Nos despertábamos antes del amanecer y corríamos hasta que nos temblaban las piernas. Aprendimos combate cuerpo a cuerpo, técnicas de infiltración y a colocar y desarmar explosivos. Me dolía todo el cuerpo, pero el dolor físico no era nada comparado con la furia que me quemaba por dentro. Esa furia era mi combustible. Y entonces llegó el día que recibí mi primera pistola. Era un AK-47. El metal estaba frío al tacto, pesado, sólido en mis manos. Cuando sostuve ese rifle por primera vez, algo dentro de mí hizo clic. No puedo explicarlo bien, pero fue como si todas las piezas de mi vida finalmente encajaran. Esa pistola no era solo un objeto. Era poder, era propósito. Era la promesa de que ya no sería una víctima. Fue amor a primera vista, solía decir después. Los instructores reconocieron rápidamente mi talento. Mientras otros reclutas temblaban al disparar, yo me mantenía firme. Mientras otros fallaban, yo daba en el blanco. Tenía una serenidad y una precisión que llamaban la atención. «Este chico va a ser un gran francotirador», dijo uno de los comandantes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Me sometieron a un entrenamiento especializado. Aprendí a respirar despacio, a controlar los latidos del corazón, a apretar el gatillo entre cada respiración. Aprendí a calcular la distancia, el viento y la trayectoria. Aprendí a esperar durante horas, inmóvil, escondido, hasta el momento perfecto. Y aprendí a no sentir nada cuando la bala daba en el blanco. Porque cuando estás en la mira, cuando tienes el dedo en el gatillo, no puedes pensar que la otra persona es una persona. Un ser humano con una familia, con sueños, con una vida. Necesitas desconectar esa parte de ti. Y colgué. En 1968 participé en mi primera batalla real, Karameh. Fue en marzo.
Las fuerzas israelíes cruzaron la frontera jordana para atacar el campamento de Fatah en la ciudad de Karameh. Pensaron que sería fácil, que nos aplastarían rápidamente. Pero estaban equivocados. Luchamos con todas nuestras fuerzas. Yo estaba apostado en un tejado, fusil en mano, apuntando a los soldados israelíes que avanzaban por las calles. El ruido era ensordecedor. Explosiones, gritos, disparos por todas partes. El olor a pólvora y sangre impregnaba el aire. Pero estaba concentrado, tranquilo, fresco. Disparé, recargué, volví a disparar. No sé cuántos cayeron por mis disparos ese día. No los conté. No quería contarlos, porque si empezaba a contar, me pondría a pensar. Y pensar era peligroso. La batalla duró horas. Cuando finalmente terminó, Karameh fue destruida. Pero no fuimos derrotados. Israel tuvo que retirarse, y para nosotros, eso fue una victoria. La noticia se extendió por todo el mundo árabe. Karameh se convirtió en un símbolo de resistencia, y Fatah se volvió legendario. Jóvenes de todo Oriente Medio empezaron a unirse a nosotros. Querían luchar, querían ser héroes, querían ser como nosotros y yo. Me convertí exactamente en lo que quería ser, un soldado, un luchador. Alguien a quien los enemigos deberían temer, pero ser francotirador era solo una parte de lo que hacía. Descubrieron que tenía otras habilidades. Era bueno en la infiltración, bueno en misiones de sigilo, bueno en asesinatos. No entraré en detalles sobre todo lo que hice, no porque me dé vergüenza ahora, la tengo y mucho, sino porque algunas cosas son demasiado pesadas para siquiera hablar de ellas. Basta decir que me enviaron a misiones cuyo objetivo no era solo matar enemigos en combate. Se trataba de matar a objetivos específicos, en sus casas, en sus ciudades, sin previo aviso, sin posibilidad de defenderse. Yo era un asesino, a veces. Cuando llegábamos a una zona y descubríamos que alguien era seguidor de Jesús, un cristiano árabe que no apoyaba nuestra causa, lanzaba una granada por la ventana y los acribillaba con una ametralladora. No hacía preguntas. No les daba ninguna oportunidad. ¿Cuántas personas han muerto por culpa de mis manos? No lo sé. He perdido la cuenta. ¿Y saben qué es lo más aterrador? En ese momento no sentí nada. Ni remordimientos ni culpa. Solo satisfacción. Porque para mí cada muerte era justicia. Cada disparo, venganza. Me había convertido exactamente en lo que el odio le hace a una persona. Un monstruo. Pero mi carrera en Fatah estaba a punto de dar un salto que nunca imaginé. Un día, me llamaron a la oficina de uno de los comandantes. Pensé que era solo otra misión, otro objetivo, otro nombre en la lista. Pero eso no fue todo. Taz, dijo, has sido elegido para un puesto especial. Yasser Arafat necesita un chofer, alguien confiable, alguien leal, alguien que pueda luchar si es necesario. Has sido designado. Mi corazón casi se detiene. ¿El chofer de Arafat? ¿El propio Yasser Arafat? El hombre al que idolatraba desde niño. Acepté sin pensarlo 2 veces. Conducir para Arafat era un gran honor, pero también era peligroso. Era un blanco constante. Israel quería matarlo. Jordania desconfiaba de él. Incluso dentro del propio movimiento palestino, había gente conspirando contra él. Mi trabajo no era solo conducir, era proteger, estar alerta, listo para luchar en cualquier momento. Pasé incontables horas con él, recorriendo las calles de Gaza, Jordania y Siria, escuchando sus conversaciones, sus planes, sus estrategias, viendo de primera mano cómo pensaba, cómo lideraba, y eso solo alimentó mi devoción por la causa. Este joven tiene futuro, dijo de mí. Tiene inteligencia, tiene coraje, tiene lo necesario para ser un líder. Esas palabras fueron como oxígeno para mi alma. Por fin era alguien, por fin tenía un propósito, por fin mi vida significaba algo, o al menos eso es lo que pensé. Pero en 1970 todo empezó a desmoronarse. La situación en Jordania se estaba volviendo insostenible. Fatah y otras facciones palestinas prácticamente habían creado un estado dentro del estado jordano. Controlábamos zonas enteras. Teníamos nuestras propias leyes, nuestras propias fuerzas armadas.
y el rey Hussein estaba perdiendo la paciencia. La tensión aumentaba a diario. Los combatientes palestinos provocaban. Los soldados jordanos respondían. Los civiles morían en el fuego cruzado. Y luego, en septiembre de 1970, todo explotó. Septiembre Negro. Miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo más radical que Fatah, secuestraron 3 aviones comerciales y los obligaron a aterrizar en el desierto jordano. Los hicieron estallar ante cámaras de todo el mundo, tomando como rehenes a los pasajeros. Fue la gota que colmó el vaso. Hussein declaró la ley marcial. El ejército jordano rodeó Amán y otras ciudades donde estábamos concentrados. Y entonces comenzó la masacre. Tanques, artillería pesada, helicópteros. No andaban con rodeos. Estaban decididos a expulsarnos de Jordania de una vez por todas. Las calles se convirtieron en una zona de guerra. Sangre por todas partes. Edificios derrumbándose. Gritos de desesperación mezclados con explosiones. Luché con todas mis fuerzas. Pero por primera vez desde que me uní a Fatah, sentí algo que nunca antes había sentido. Miedo. No miedo a morir, sino miedo a que tal vez estuviéramos en el bando equivocado, porque lo que vi no fue liberación. Fue caos, destrucción, muerte de inocentes, familias palestinas asesinadas en campos de refugiados, niños llorando sobre los cuerpos de sus padres. Era eso por lo que estaba luchando. Pero no tuve mucho tiempo para pensar, porque de repente, en medio de ese infierno, apareció mi padre. No sé cómo lo hizo. No sé a cuánta gente tuvo que sobornar, cuántas fronteras tuvo que cruzar, cuánto peligro enfrentó. Pero él estaba allí. Taz, gritó agarrándome del brazo. Morirás aquí. Tienes que salir. Ya me resistí. Intenté decirles que no podía abandonar a mis hermanos, que tenía una misión, que la causa era más grande que mi vida. Pero a mi padre no le interesaba escucharme. Literalmente me sacó de ese infierno. Y antes de que Septiembre Negro terminara por completo, antes de que miles fueran asesinados, y Fatah fuera expulsado de Jordania hacia el Líbano, yo estaba en el asiento trasero de un automóvil rumbo a Qatar, vivo, pero vacío. En los meses siguientes me sentí perdido. Arafat también había escapado, y el movimiento continuó. Pero yo estaba atrapado en Qatar, bajo la atenta mirada de mi padre, sin saber qué hacer. Las cosas se pusieron feas. Me metí en problemas, peleas, problemas con la policía. Estaba fuera de control, lleno de una rabia sin rumbo. Hasta que un día mi padre me llamó para una conversación seria. Taz, dijo con cansancio en la mirada, te vas a destruir si sigues así. Tienes que salir de Oriente Medio. Tienes que empezar de nuevo. Lejos de aquí me reí. ¿Empezar de nuevo? Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había hecho, hablé con Arafat, continuó mi padre. Está de acuerdo. Cree que deberías ir a Estados Unidos, continuar tu educación, convertirte en un verdadero líder, no solo en un soldado. América, la tierra que odiaba casi tanto como odiaba a Israel. Pero miré a mi padre, vi la desesperación en sus ojos, y me di cuenta de que no tenía muchas opciones. En 1974, a la edad de 23 años, con sangre en mis manos y odio en mi corazón, abordé un avión hacia los Estados Unidos. Pensé que me iba a preparar para regresar y continuar la lucha. Pero Dios tenía otros planes, planes que jamás podría imaginar. Cuando el avión aterrizó en Estados Unidos, tenía un plan muy claro en la cabeza. Me quedaría allí unos años, lo suficiente para estudiar, tal vez hacer contactos útiles y ahorrar dinero. Y luego regresaría a Oriente Medio y continuaría la lucha. Esto era solo una distracción temporal. No iba a rendirme. No iba a convertirme en estadounidense. Nunca. Odiaba a Estados Unidos casi tanto como odiaba a Israel. Para mí, los estadounidenses eran aliados de Israel, cómplices de la ocupación de Palestina, parte del problema. Vi la bandera estadounidense y sentí el mismo nudo en el estómago que al ver la bandera israelí. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los americanos
Fueron amables conmigo. En cuanto llegué, necesitaba trabajo. Mi padre me envió dinero, pero no fue suficiente. Y yo era demasiado orgulloso para seguir pidiendo. Conseguí un trabajo en un restaurante, lavando platos. Yo, Taz Saada, de familia adinerada. Había sido chofer de Yasser Arafat. Había luchado en guerras. Ahora tenía las manos empapadas en agua jabonosa, limpiando la grasa de los platos sucios. La humillación quemó más que el agua caliente. Mi familia no puede saber esto, pensé mientras trabajaba. Si mi padre descubre que estoy lavando platos en Estados Unidos, nos avergonzaré a todos. Pero necesitaba el dinero. Así que se tragó su orgullo y siguió adelante. Y fue allí, en ese restaurante, donde noté algo extraño. La gente me trató bien. El gerente fue paciente conmigo, incluso cuando cometí errores. Los demás empleados sonreían, bromeaban, y me incluían en las conversaciones. Los clientes decían gracias y por favor con naturalidad. Nadie me llamó traidor. Nadie me escupió al suelo al pasar. Nadie me menospreció por ser palestino. Era desconcertante, porque toda mi vida me habían enseñado que los estadounidenses eran malvados, que eran arrogantes, racistas e imperialistas. Pero ahí estaba yo, siendo tratado con más respeto del que me trató mi propia gente en Arabia Saudita. Eso me jodió la cabeza. Con el tiempo, conseguí mejores trabajos, cocinero, gerente. Aprendí rápido, trabajé duro y pronto gané mucho dinero. Pero había un problema. Estaba en Estados Unidos con una visa de estudiante. Y si quería quedarme más tiempo, lo suficiente para construir algo, necesitaba una forma de permanecer legalmente en el país. Hablé con algunos amigos que hice, palestinos que habían estado en Estados Unidos durante un tiempo. ¿Cuál es la forma más rápida de conseguirlo? Pregunté, se rieron. Cásate con un estadounidense. Me quedé en silencio un momento. ¿Matrimonio? Nunca lo había considerado seriamente. Estaba concentrado en la lucha, la causa, la venganza, pero tenía sentido. Era práctico. Era estratégico. Vale, pensé. Me casaré con un estadounidense. Conseguiré mis papeles, me quedaré unos años, ahorraré algo de dinero y luego volveré a casa. Fácil. Fue entonces cuando conocí a Karen. Karen no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido. Rubia, de ojos claros y sonrisa fácil. Trabajaba en uno de los restaurantes donde me hice amiga del dueño. Empecé a hablar con ella, no porque me interesara románticamente, al menos no al principio, sino porque era estadounidense, y yo necesitaba una esposa estadounidense. Pero a medida que pasamos más tiempo juntos, algo cambió. Karen era amable, paciente, divertida. Me hizo reír como no me había reído en años. Y lo más importante, no me juzgó. No le importó mi pasado, mi acento ni mis raíces. Me veía como Taz, eso es todo. No como una refugiada, ni como una combatiente, ni como una palestina. Solo Taz Puy me empezó a gustar. Nos casamos en 1974, solo unos meses después de conocernos. Mi plan era claro, seguir casado el tiempo suficiente para obtener la residencia permanente. Luego divorciarme y regresar a Oriente Medio. Karen nunca tuvo por qué enterarse. Pero Dios tenía otros planes. Porque con el paso de los meses, me di cuenta de que Karen no era solo una herramienta para conseguir documentos. Se estaba volviendo importante para mí. Se estaba convirtiendo en alguien a quien realmente quería. Y eso me asustó. Porque el amor significaba raíces, y raíces significaban quedarse. Los años pasaron más rápido de lo esperado. Tuvimos hijos. Penali, nuestro hijo mayor, y luego otros. Compré mi propio restaurante. Luego otro. El negocio iba bien, muy bien. Ganaba más dinero del que jamás imaginé. Por fuera, yo era el ejemplo perfecto del sueño americano. Un inmigrante que llegó sin nada y construyó una vida exitosa. Pero por dentro aún cargaba con ese odio. Cuando los judíos entraban a mi restaurante y sabía reconocerlos, me hervía la sangre. Les servía con una sonrisa falsa, pero por dentro fantaseaba con ponerles veneno en la comida. No era una metáfora,
Lo pensé de verdad. Planeé cómo lo haría, qué usaría, cómo nadie se enteraría. Yo era un hombre dividido. De día, un esposo y padre devoto, un empresario exitoso, un vecino amable. De noche, acostado en la cama, seguía siendo aquel chico de 16 años con el odio ardiendo en el pecho. Seguía siendo el francotirador. Seguía siendo el asesino. El odio no me había abandonado. Estaba latente, esperando. Fue en esa época cuando conocí a Charlie. Charlie era un cliente frecuente de uno de mis restaurantes. Un empresario exitoso, siempre bien vestido. Pero había algo diferente en él. Él tenía paz, no puedo explicarlo mejor. Cada vez que Charlie entraba, era como si trajera calma. Sonreía con facilidad. Trataba bien a todos, camareros, cocineros, conserjes. Y había algo en sus ojos, una luz, una certeza. Empecé a fijarme en él, a observarlo, a sentir curiosidad. Este tipo tiene algo que yo no tengo. Pensé, ¿pero qué? Charlie siempre me saludaba. Siempre me preguntaba cómo estaba, cómo iba el negocio, cómo estaba mi familia. Y no era una conversación espontánea, de verdad quería saber. Poco a poco nos hicimos amigos, pero Charlie nunca habló de religión, nunca intentó convertirme, nunca predicó. Simplemente era. Y eso, en cierto modo, era más poderoso que 1000 sermones. Así pasaron los años, casi 20 años de amistad. Charlie venía con regularidad. Hablábamos de negocios, de la vida, de la familia, pero siempre había un tema recurrente. Él era cristiano, y yo, musulmana. Odiaba todo lo relacionado con Israel y Occidente. Pero nunca lo discutimos, hasta el día que necesité ayuda. Era 1993. Buscaba un local para abrir otro restaurante. Había visto un lugar perfecto. Buena ubicación, buen precio y mucho potencial. Llamé a Charlie para pedirle su opinión. Era bueno para los negocios y siempre daba buenos consejos. Claro, Taz, veamos el lugar juntos. Fuimos. Y cuando llegamos y me mostró el edificio, se me heló el corazón. Charlie, ¿este edificio? ¿Qué era antes? Me miró con indiferencia. Antes era una morgue. Una funeraria. Pero la renovaron y ahora está preciosa. Morgue. Un lugar donde se preparaban los cadáveres, donde se embalsamaban los muertos, donde vagaban los espíritus. Como musulmán creía profundamente en espíritus malignos, demonios y fuerzas oscuras, y los lugares asociados con la muerte eran los peores. Estaban llenos de ellos, infestados. Cuando entré en ese edificio, cada célula de mi cuerpo gritaba, «¡Sal de aquí! Este lugar no es seguro». Empecé a sudar frío. Me temblaban las manos. Mi corazón latía aceleradamente. «Charlie», dije, intentando mantener la voz firme. Siento demonios aquí. Espíritus malignos. Este lugar está lleno de ellos. Esperaba que estuviera de acuerdo. Esperaba que lo entendiera. Pero Charlie se rió. No era una risa burlona. Era una risa genuina, casi de sorpresa. «Taz», dijo, poniendo su mano sobre mi hombro. «Tienes miedo porque no tienes miedo de Dios». Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo que no le temo a Dios?», respondí ofendido. «Soy musulmán». «Claro que le temo a Alá». Charlie negó con la cabeza suavemente. «No, Taz, no es lo mismo. Si de verdad conocieras a Dios, si de verdad tuvieras una relación con Él, no temerías a los demonios, porque Dios es más grande que cualquier oscuridad, relación con Dios». Esas palabras no salían de mi cabeza. Durante 3 semanas me persiguió relación con Dios, conexión con Dios, paz de Dios. Rezaba 5 veces al día como buen musulmán. Seguía los rituales. Evitaba lo prohibido. Pero una relación, una conexión verdadera, nunca me había sentido así antes. Dios siempre ha estado distante de mí. Una fuerza poderosa y furiosa que necesitaba apaciguar, pero nunca conocer, nunca tocar. Pero Charlie tenía algo diferente, algo que yo deseaba desesperadamente. Intenté ignorarlo. Intenté concentrarme en los negocios, la familia, lo que fuera. Pero no pude. Esa inquietud crecía dentro de mí como una tormenta, hasta que no pude soportarlo más. Llamé a Charlie.
Mi voz sonó más urgente de lo que pretendía. Charlie, necesito hablar contigo. Sobre esa conexión que tienes con Dios. Necesito entenderlo. Por favor. Hubo una pausa al otro lado. Y entonces Charlie dijo, con esa calma que le caracteriza, ven a mi casa mañana. Taz, hablemos. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. No sabía qué iba a pasar al día siguiente, pero algo dentro de mí me susurraba que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El 14 de marzo de 1993 comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, preparé café, oí a Karen haciendo ruido en la cocina, a los niños preparándose para la escuela. Todo estaba normal, todo seguía igual. Pero por dentro estaba en pánico. No era el tipo de miedo que había sentido en la morgue. Era algo diferente. Era como estar en un acantilado, mirando hacia abajo, sabiendo que tenía que saltar, pero sin saber si había agua o rocas debajo. ¿Estás bien?, preguntó Karen durante el desayuno. Sí, solo estoy cansado. Mentí. Pero ella me conocía demasiado bien. Me tocó la mano y dijo en voz baja, pase lo que pase, todo va a estar bien. Quería creerle. Esa tarde fui en coche a casa de Charlie. Cada kilómetro me parecía más largo que el anterior. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué no puedo olvidar esa conversación? Pero no pude, porque por primera vez en mi vida me había admitido algo. Estaba vacío. Todo el éxito, todo el dinero, toda la familia. Nada llenaba ese vacío dentro de mí. Ese vacío que siempre intenté llenar con odio, con lucha, con propósito. Pero ahí estaba. Siempre estuvo, y Charlie tenía algo que podía llenar eso. Lo sabía. Cuando llegué a su casa, Charlie me saludó con esa cálida sonrisa que siempre tenía. Taz, pasa, pasa. Nos sentamos en la sala. Había un silencio inquietante en el aire, como si incluso el universo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, comenzó Charlie. ¿Quieres saber sobre mi conexión con Dios? Sí, respondí rápidamente. Tienes algo que yo no tengo. Paz. Certeza. Yo también la quiero. Charlie asintió lentamente. Y entonces dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Taz, para tener la paz que yo tengo, necesitas amar a los judíos. El mundo se detuvo. ¿Qué? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Debes amar a los judíos, repitió con calma. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. La habitación empezó a dar vueltas. La ira, esa vieja y familiar ira, explotó en mi interior. Amas a los judíos. Me levanté de la silla. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Sabes lo que hicieron? ¿Sabes lo que me quitaron? De mi familia, de mi gente. Charlie permaneció tranquilo, absurdamente tranquilo. Siéntate, Taz, por favor. Dame unos minutos más, quería irme. Quería dar un portazo y no volver jamás. Pero algo me retenía allí, algo más fuerte que mi ira. Me incorporé. Pero estaba rígido, a punto de explotar de nuevo. Charlie se levantó y agarró algo de la mesa junto a él. Una Biblia. Cuando vi ese libro, mi cuerpo reaccionó instintivamente. Salté hacia atrás en la silla como si fuera veneno. ¿Por qué saltaste?, preguntó Charlie con curiosidad. No puedo tocar eso, respondí rápidamente. Tiene el nombre de Dios. Tiene la palabra sagrada. No soy digno de tocarlo. Charlie me miró con una expresión extraña. ¿Entonces crees que esta es la palabra de Dios? Sí, no, yo. ¿Por qué decía que sí? Como musulmán creía que la Biblia había sido corrompida, pero las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera controlarlas. Sí, repetí con más firmeza. Es la palabra de Dios. Entonces, dijo Charlie, abriendo el libro y colocándolo entre nosotros sobre la mesa. Déjenme leerles lo que esta palabra dice acerca de Jesús. Mi corazón se aceleró. Conozco a Jesús, dijo rápidamente. Era un profeta, un buen hombre, un mensajero de Dios. Era más que eso, Taz, mucho más. Y antes de que pudiera responder, Charlie abrió la Biblia por una página específica. Parecía algo casual, pero luego me di cuenta de que nada de ese momento era casual. Evangelio de Juan. Capítulo 1.
Charlie comenzó a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces todo cambió. No sé cómo describir lo que pasó después. Empecé a temblar. No fue un temblor leve. Todo mi cuerpo se sacudió violentamente, como si tuviera una convulsión. Intenté controlarlo, pero no pude. Era como si me estuvieran arrancando algo dentro. «¿Taz? Taz», escuchó la voz de Charlie a lo lejos, pero no pudo responder. Y entonces llegó la luz. Una luz más brillante que cualquier otra que haya visto. Más poderosa que el sol del desierto. Más penetrante que cualquier oscuridad. No era una luz física, era presencia. Era Dios. Perdí el conocimiento. O al menos creo que sí. Porque al instante siguiente recuerdo que estaba en otro lugar. No físicamente, pero estaba allí, y de la luz una voz. No era una voz audible, era más profunda que eso. Era una voz que no entraba por los oídos, sino por el corazón, por el espíritu. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Sígueme. Jesús era Jesús. Y en ese momento, todas las mentiras que había creído sobre él se derrumbaron. Toda la propaganda, toda la enseñanza islámica de que él era solo un profeta, solo un hombre. Todo explotó como un cristal roto, porque él estaba allí, vivo, real, divino. Y él me quería, incluso después de todo, incluso con la sangre en mis manos, incluso con el odio en mi corazón. Sígueme, dijo de nuevo. Y yo no tuve elección, no porque me obligaran, sino porque, por primera vez en mi vida, me enfrentaba a algo, a alguien, más grande que mi odio, más grande que mi dolor, más grande que mi ira. Sí, oí mi propia voz decir, sí, quiero seguirte. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Cuando volví en mí, estaba de rodillas en el suelo de la sala de estar de Charlie. Mis manos se alzaron hacia el cielo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi cuerpo aún temblaba, pero ahora era diferente. No era violencia. Era alivio. Era como si me hubieran quitado un peso de 450 kilos de encima. Miré hacia arriba. Charlie estaba de pie a mi lado, también temblando, también llorando. «Charlie», logré decir con voz entrecortada. ¿Qué me pasó?» Me miró con los ojos abiertos y asombrados. «Taz, nunca había visto algo así en mi vida». Cuando empecé a leer la palabra, perdiste el conocimiento. Y entonces, te levantaron. Literalmente, te levantaron del sofá. Por los aires, levantado Noir. No recuerdo eso. No recuerdo nada más que la luz, la voz, la presencia abrumadora. «Te hiciste cristiana, Taz», dijo Charlie sin dejar de llorar. «Le entregaste tu vida a Jesucristo. ¿Y saben qué es gracioso? No discutí, no cuestioné, no intenté racionalizar, porque sabía que era verdad. Algo dentro de mí había muerto en esa habitación, y algo nuevo había nacido. ¿El odio? Ese odio que me definía, que me consumía, que era mi identidad. Se había ido, simplemente se había ido. Como humo en el viento, en su lugar había paz. La paz que vi en Charlie, la paz que buscaba desesperadamente. Por fin lo encontré. Me quedé en casa de Charlie unas horas más. Hablamos, lloramos, oramos. Me explicó cosas sobre Jesús que nunca antes había oído. Sobre la gracia, sobre el sacrificio, sobre el amor incondicional. Y cada palabra tenía sentido de una manera que nada había tenido antes. Cuando finalmente me fui, ya era de noche. El cielo estaba estrellado, y por primera vez, miré esas estrellas sin enojo, sin sentirme vacío. Sentí gratitud. Conduje a casa en silencio. No encendí la radio. Simplemente procesé todo lo sucedido. Dios, susurré, no sé qué sigue. No sé qué significa esto para mi vida. Pero gracias. Gracias por encontrarme. Gracias por no darte por vencido. Cuando llegué a casa, Karen ya estaba dormida. Entré en la habitación sin hacer ruido. Me acosté a su lado y cerré los ojos. Y por primera vez en décadas, dormí sin pesadillas. Me desperté al día siguiente sintiéndome como si hubiera nacido de nuevo. Sé que suena a cliché, pero es cierto. Mi cuerpo era el mismo.
Mi casa era la misma. Mi vida era la misma, pero yo era diferente. Lo primero que sentí al despertar fue un impulso extraño, un deseo que nunca antes había tenido. Orar. No las oraciones mecánicas del Islam que recitaba 5 veces al día, sino una conversación real, personal, con Dios. Me levanté de la cama lentamente para no despertar a Karen. Fui a la sala, me arrodillé y comencé a hablar con Dios. Y entonces sucedió algo imposible. Comencé a orar por los judíos. Dios, bendice a tu pueblo Israel. Tráelos de regreso a la tierra prometida. Protégelos, ámalos. En medio de la oración me detuve bruscamente. Me tapé la boca con la mano, como para impedir que salieran más palabras. ¿Qué hago? Pensé horrorizado. ¿Por qué rezo por mis enemigos? ¿Por qué pido bendiciones para quienes me lo arrebataron? Pero incluso mientras pensaba esto no podía negarlo. El odio había desaparecido. Intenté contener la ira. Intenté recordar Jaffa, la ocupación, la humillación, pero era como intentar retener agua en mis manos. Se me escurría entre los dedos. Mi corazón había sido limpiado, lavado, transformado. Este judío a quien ahora adoro, pensé con asombro, ha limpiado mi corazón de todo ese odio. Era Jesús, el judío, el Mesías de Israel, y él me había salvado. Más tarde esa mañana, mientras Ben-Ali, mi hijo mayor, se afeitaba en el baño, no pude evitarlo. Llamé a la puerta. Ben-Ali, necesito decirte algo. Abrió la puerta, con la mitad de la cara cubierta de espuma de afeitar, mirándome con curiosidad. Hijo, empecé, y mi voz ya se quebraba. Ayer yo entregué mi vida a Jesucristo. Me hice cristiano. Lo que ocurrió después fue completamente inesperado. Ben-Ali empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura alegría. Me abrazó fuerte. La espuma de afeitar me corrió por la cara y dijo entre sollozos: «Papá, yo también. Acepté a Jesús hace 3 meses, pero tenía demasiado miedo de decírtelo». Estábamos allí, los dos abrazados, llorando, con espuma de afeitar por todos lados, en uno de los momentos más hermosos de mi vida. Mi hijo, mi primogénito, él había encontrado a Jesús antes que yo, y había guardado ese secreto por miedo a que yo, su padre, el excombatiente, el musulmán radical, lo rechazara o algo peor. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, todavía abrazándolo. «Porque pensé que me ibas a matar, papá, literalmente matarme». Y tenía razón, el viejo Taz probablemente lo habría hecho, pero el Taz de hoy simplemente abrazó a su hijo y agradeció a Dios por haberlos salvado a ambos. Karen también entregó su vida a Cristo poco después. Toda nuestra familia estaba siendo transformada, pero con la transformación surgieron preguntas difíciles, especialmente una que me atormentaba día y noche. Si Israel era verdaderamente el pueblo elegido de Dios, si la tierra realmente había sido prometida a los judíos por Dios mismo, entonces todo por lo que luché, todo en lo que creía estaba equivocado. Empecé a devorar la Biblia. Leí durante horas. Génesis, Éxodo, los profetas, los evangelios, y cuanto más leía, más claro se volvía. La tierra había sido prometida a Abraham y a sus descendientes a través de Isaac, no de Ismael. De Isaac. Esto no significaba que Dios no amara a los árabes, no significaba que no hubiera lugar para nosotros, pero sí significaba que yo había estado en el lado equivocado de la historia. Eso fue devastador. Y al mismo tiempo, liberador. Durante años luché con Dios por esto. No eran discusiones educadas, eran peleas. Peleas de verdad. ¿Cómo es esto justo, Dios? ¿Cómo puedes darle la tierra a un pueblo e ignorar al otro? Y Dios, con paciencia y amor, siguió mostrándomelo a través de las Escrituras, mostrándomelo a través de la revelación, mostrándomelo a través de la paz sobrenatural que vino cuando dejé de resistirme. Me mostró que también tenía un plan para Ismael, que le prometió convertirlo en una gran nación, que lo amaba, que nunca lo abandonó. Y me mostró que el problema nunca fue la voluntad de Dios, fue el pecado humano, fue la negativa a aceptar su plan. Fue intentar imponer nuestra propia versión de la historia.
Lentamente, dolorosamente y hermosamente, llegué a aceptar la verdad. Y con esa aceptación vino un nuevo llamado. En el año 2003, 10 años después de mi conversión, sentí que Dios me llamaba a hacer algo loco. Regresar a Israel y entregarme a las autoridades. «¿Estás loca?», dijo Karen cuando se lo conté. «Te arrestarán. Quizás incluso te maten». «Lo sé», respondí con calma. «Pero tengo que hacerlo. Tengo que arreglar las cosas. Tengo que confesar lo que hice y pedir perdón. Porque cuanto más crecía en Cristo, más pesada se volvía la culpa. No la culpa agobiante, sino la culpa que conduce al arrepentimiento genuino. ¿A cuántas personas había matado? ¿A cuántas familias había destruido? ¿A cuántos niños había dejado huérfanos por culpa de mis acciones? Necesitaba perdón, no solo de Dios que ya lo tenía, sino también de aquellos a quienes había lastimado. Así que compré un billete a Israel, sabiendo perfectamente lo que iba a pasar. Cuando llegué al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, no hice ningún intento de ocultar quién era. Di mi nombre real. Respondí todas las preguntas con sinceridad. En cuestión de minutos lo llevaron a una sala de interrogatorio. Y entonces empezó. 14 horas de interrogatorio. Cada hora, un soldado diferente, haciendo las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál fue tu papel en Fatah? ¿En cuántas operaciones participaste? ¿Mataste israelíes? Respondí todo con sinceridad. No intenté minimizar ni justificar. Sí, luché contra Israel. Sí, maté. Sí, tengo sangre en mis manos. Pero vine aquí porque Jesús cambió mi corazón y necesito enmendarlo. Los interrogadores me miraron como si estuviera loco. Al cabo de 14 horas, llegó un coronel, un hombre mayor con la mirada cansada por haber visto demasiada guerra. Se sentó frente a mí, leyó todos los informes y luego preguntó, «¿Por qué viniste aquí y te entregaste? Podrías haberte quedado en Estados Unidos, viviendo tu vida en paz. ¿Por qué arriesgarlo todo volviendo aquí?» Lo miré fijamente a los ojos y le dije, «Por Jesús, porque cuando Él te cambia el corazón, no puedes seguir viviendo como si nada hubiera pasado». Necesitaba venir. Necesitaba confesar. Necesitaba pedir perdón. El coronel guardó silencio un buen rato. Luego preguntó, «¿Tienes sangre judía en las manos? ¿Qué crees que hace un asesino?» Respondí, asintió lentamente. Y entonces dije, «Pero tengo una pregunta para usted, coronel. ¿Tiene sangre palestina en las manos?» Me miró sorprendido. Y entonces, por primera vez, sonrió con tristeza. «Sí, lo he hecho». «Entonces ambos necesitamos perdón», dije. «Y ambos podemos encontrarlo en Jesús». El coronel me observó un momento más, y entonces hizo algo inesperado. Me liberó. «Vete», dijo. «Eres libre de irte». Salí de aquella sala de interrogatorios temblando. No de miedo, sino de gratitud. Dios había hecho lo imposible una vez más. Afuera, un soldado israelí fuertemente armado montaba guardia. Me miró mientras salía, y no sé de dónde me vino el coraje, pero me acerqué a él y le dije, «Solía luchar por Arafat, pero ahora soy cristiano, y me gustaría orar por ti». Esperaba que se riera, o que me echara, o que me encerrara de nuevo. Pero él empezó a llorar. Aquel duro soldado, armado hasta los dientes, comenzó a llorar como un niño. «Por favor», dijo, «oren por mí». Y allí mismo, en el pasillo de una instalación militar israelí, yo, un excombatiente palestino, oré por ese soldado israelí. Cuando terminé, me abrazó. «Gracias», susurró. «Gracias». Desde ese día mi vida adquirió un nuevo propósito. Karen y yo fundamos 2 organizaciones. Esperanza para Ismael, una organización misionera dedicada a llevar el Evangelio a los árabes y reconciliarlos con los judíos. Y Semillas de Esperanza, una organización humanitaria que trabaja con palestinos e israelíes. Abrimos un jardín de infancia en Jericó donde los niños árabes aprenden inglés, reciben amor y atención. Las familias ven el amor de Cristo en acción y sus vidas se transforman. Abrimos clínicas médicas, centros comunitarios y programas de extensión. Y lo más importante, llevamos el mensaje de la reconciliación.
que no necesitamos continuar el ciclo de odio, que hay un camino mejor. Jesús, unos años antes de que Arafat muriera, tuve la oportunidad de visitarlo, mi antiguo jefe, mi héroe de la infancia, el hombre por el que conduje, el hombre por el que luché. Era viejo, estaba enfermo, y no era en absoluto el líder poderoso que yo había conocido. Me senté junto a su cama y le conté mi historia. Sobre Jesús, sobre la transformación, sobre el amor. Me escuchó en silencio. Y al final, con lágrimas en los ojos, dijo: «Taz, te envidio. Envidio tu paz». No sé si le entregó su corazón a Jesús antes de morir. Ruego que así fuera. Pero esa conversación me mostró algo importante. Incluso los más difíciles, incluso los más perdidos, tienen sed de Dios. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo la mano de Dios en cada paso de mi camino. Incluso en los peores momentos, incluso en el odio, la violencia, el derramamiento de sangre, Dios estaba allí, esperando, preparándome, guiándome a ese momento en la sala de Charlie. Tomó a un asesino y lo convirtió en pacificador. Tomó a un hombre lleno de odio y lo llenó de amor. Tomó a alguien destinado a la destrucción y le dio vida abundante. Y si lo hizo por mí, lo puede hacer por cualquiera. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo bajo que hayas caído, Jesús te encuentra allí. Jesús te eleva, Jesús te transforma, porque eso es lo que Él es. No es un Dios distante que espera que seas lo suficientemente bueno. Él es un Dios que corre tras de ti, que invade tu vida, que rompe tus cadenas, que te da propósito. Mi historia es prueba de ello. Esto fue solo una parte de la increíble trayectoria de Taz Saada, de francotiradora de la Organización para la Liberación de Palestina a ministra de la Reconciliación, de asesina que soñaba con envenenar judíos a intercesora que oraba por la paz en Israel, de sierva de Yasser Arafat a sierva apasionada de Jesucristo, una transformación que desafía toda lógica humana. Una transformación que solo el poder sobrenatural de Dios pudo lograr. Hoy, a través de Esperanza para Ismael y Semillas de Esperanza Taz y su esposa Karen, continúan llevando el mensaje de reconciliación a Oriente Medio. Jardines de infancia donde los niños árabes aprenden sobre el amor. Clínicas médicas donde judíos y palestinos reciben atención sin distinción. Programas que construyen puentes donde antes solo había muros de odio, porque cuando Dios transforma un corazón, no se detiene ahí. Usa ese corazón transformado para transformar a otros, y a otros, y a otros, como las ondas que se extienden al lanzar una piedra al agua. La historia de Taz nos recuerda que nadie está demasiado perdido, demasiado manchado, demasiado quebrantado para que la gracia de Dios no llegue a él. Si Él puede tomar a un hombre con tanta sangre en las manos y convertirlo en un instrumento de paz, imagina lo que puede hacer contigo. Para saber más sobre la labor de Taz y cómo puedes apoyar el Ministerio de Reconciliación en Oriente Medio, consulta el primer comentario fijado. Allí encontrarás enlaces, recursos y maneras de participar en esta poderosa obra que Dios realiza a través de Semillas de Esperanza. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Has tenido alguna vez un encuentro con Dios tan poderoso que te transformó por completo? ¿Has experimentado un amor tan grande que borró odios que parecían imposibles de extinguir? ¿Has visto alguna vez a Dios hacer lo imposible en tu propia vida? Porque esa es la promesa del Evangelio. No se trata de religión, no se trata de rituales, se trata de relaciones, se trata de transformación, se trata de un Dios que te ama tanto que no te abandonará, sin importar lo lejos que hayas llegado. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias reales de transformación y del poder de Dios en acción. Y no olvides compartir este video, porque alguien que conoces necesita saber que aún no es demasiado tarde, que no es imposible, que Dios aún obra milagros, del odio al amor, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida.
Esta es la historia de Taz Saada, y esta podría ser tu historia también.